Bueno, listo. Buenas noches. Hoy vamos a hablar entonces de el contrato de arrendamiento Qué pena, doctor comercial. Daniel Gordillo. Escribe por el chat, que ya estamos en la clase, ¿ok? Escribe por el chat y te quito la falla. Entonces, vamos a ver un pequeño video sobre el contrato de arrendamiento de local comercial. ¿Sí le sale ahí la pantalla? Sí, profe, Sí, doctor. Está lento. Sí, ahí dice Lexos. Ya empezó, pero lento, pero... Toro. Doctor, ¿y no nos puede hacer el favor de regalarnos el link y nosotros lo vemos? Adquiere un derecho a la renovación. Diferente a una prolongación. Profe, la imagen del video está congelada y no se escucha absolutamente nada. Nos comparte el link, doctor, de pronto por el WhatsApp y nosotros lo abrimos desde el YouTube de cada uno. Sería la tercera excepción al derecho a la renovación. Bueno, voy a dejar de compartirlo. ¿No lo podían ver? No, verlo sí, doctor, pero no el audio. Sí, pero escuchar. Bueno, cuando yo comparto algo acá, es porque ya está en el aula virtual, en la sesión del respectivo día. Entonces, ahí está el archivo, ¿ok? En la plataforma, ¿cierto? Sí, señor, claro. Okay. Ponce. Ya lo compartieron al grupo, profe. Ahí también está. Listo. Bueno, si quieren lo pueden ver después. Hoy vamos a hablar de el arrendamiento. Sandra Forero. Sí, señor, presente, doctor. Belisario. Presente, doctor. Carol Edith.
Presente, doctor. Oscar Ávila, Presente, profe. Juliet Paola, Presente. Claudia Hernández, Presente, doctor. Edith Castro, Doctor, ella es la que está en la reunión. ¿Se acuerda que ella le sí, pidió sí, el sí, favor de... ya me acordé, sí, gracias. Erika Realpe, Aquí estoy, mi doctor. Nubia Alonso, Presente, doctor. Pablo Emilio Lozano, Presente, doctor. Presente, doctor. Nelson Peña, Presente, doctor. Nelson Caicedo, Presente. Yuli Benavides Chirito, Presente, doctor. Yajaira Quintero y Marcela López. Bueno, entonces, a ver, Presente. ¿ustedes se repartieron el tema? ¿Van uno por uno a hablar del tema o cómo hicieron? No, doctor, porque usted dijo que usted preguntaba de acuerdo a los trabajos que se habían enviado. Yo le pregunté, doctor, y su merced nos dijo que nos preguntaba. Listo, bueno, entonces, a ver, ¿quién quiere empezar? Yo, profe. Bueno, primero las damas. Pero la semana en el orden, profe, que hay. Sandra, Una fila. Primero las damas. primero las damas, Sandra. Gracias, doctor. Buenas noches. Profe, no sé, empiezo con el primer artículo, con la explicación, me imagino, el primer artículo, ¿cierto? Sí, sí, claro. O si quiere de pronto explicar, bueno, lo del establecimiento de comercio y luego empezamos hablando sobre el arrendamiento del establecimiento. Sí, señor, de acuerdo. Bueno, buenas noches a todos. Les habla Sandra Forero. El primer artículo del Código de Comercio con relación que habla sobre los establecimientos de comercio es el artículo 515, en donde nos habla la definición del establecimiento de comercio, que se entiende como un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio y a su vez un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales. De esta manera, pues el Código de Comercio en su artículo 515 nos está dando la definición del establecimiento de comercio, como lo acabo de decir, como un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. A su vez, luego en el artículo 516 y en su ordinal quinto, establece que forman parte de un establecimiento de comercio, salvo estipulación en contrato, los contratos de arrendamiento y en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento de los locales en que funcionan, si son de propiedad del empresario y las indemnizaciones que conforme a la ley tenga el arrendamiento. Esos bienes pueden ser materiales o inmateriales. Puede darse el caso de que un empresario posea un establecimiento de comercio que no tenga asiento físico en un local determinado. Tal sería el caso del vendedor ambulante o el del corredor de seguros o el vendedor profesional de propiedad raíz, que para ejercer sus actividades de explotación de establecimiento de comercio, pues no necesitan de un local comercial como elemento indispensable para desarrollar sus actividades. El local comercial no es condición sine qua non. ¿Qué es sine qua non? Pues que es más bien como una condición, es algo necesario, es algo esencial, es como algo más de un carácter como obligatorio para que funcione correctamente. Entonces, de esta manera es para que pueda existir la explotación efectiva de un establecimiento de comercio, ya que este está constituido por un conjunto de bienes materiales o inmateriales y de los que puede o no hacer parte de un determinado local comercial. Las normas sobre arrendamiento de locales comerciales tienen un tratamiento evidentemente proteccionista del propietario del establecimiento. Prueba de ello es su ubicación en el Código de Comercio, por cuanto encontramos que hay un capítulo del título primero del libro tercero, capítulo que se denomina Establecimiento de Comercio y su protección legal.
Aunque se habla de arrendamiento de locales comerciales en estricta lógica y técnicas jurídicas, debería hablarse más bien, pues creo yo que de inmuebles destinados a la explotación económica de establecimientos de comercio, puesto que no puede predicarse que un local sea de por sí comercial o no. Aquí prima el factor subjetivo, la intención de las partes contractuales de darle a un local determinado una explotación con un establecimiento de comercio. También pues podemos decir que para ser arrendatario de un local comercial no es indispensable tener la calidad de comerciante mediante la inscripción en el registro respectivo de la Cámara de Comercio. Es fundamental que ese contrato de arrendamiento forme parte de un establecimiento de comercio en donde se estructuren los fines de la empresa, entendiendo por esta toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios, según lo preceptúa el artículo 25 del Estatuto Mercantil. En cuanto al arrendamiento de estos locales, no es dable diferenciar entre inmuebles, bueno, esto es de los inmuebles urbanos y rurales. Bueno, aquí, pues, en el código, pues, encontré que no es dable diferenciar entre inmuebles urbanos y rurales. Están amparados por la regulación especial del Código de Comercio todos los inmuebles ubicados en cualquier parte del territorio colombiano que sirvan de soporte físico a un establecimiento de comercio. Los inmuebles cuya destinación es mixta, es decir, que sirven de soporte físico a un establecimiento de comercio y a su vez a una finalidad diferente como habitación familiar o destinada para el ejercicio de profesiones liberales, consideramos que es razonable a falta de una norma, pues que creo yo que debería determinarse que el área del inmueble está destinada a la explotación del establecimiento de comercio y entiendo que destinada a otras actividades. Si resulta mayor la primera, será aplicable la normatividad mercantil. Y si lo fuera la segunda, la legislación aplicable sería la establecida en el libro cuarto, el título 26 del Código Civil. Yo miraré qué hago. No sé qué le hagan los compañeros, pero le dejo esa inquietud. Nosotros no podemos aparecer en videos. Queda así. Como en la tercera clase, ya cuando pasaron las expresiones, me dice, oye, hermano, ¿y usted por qué me dijo que usted no pueden aparecer en video? Doctor, ¿continuó? Sí, sí. Bueno, ya luego encontramos el artículo 516, en donde ya nos hablan sobre, se establece qué forma, como los elementos principales de los elementos del establecimiento del comercio. Salvo estipulación en contrario, se entiende que forman parte de un establecimiento de comercio. Primero, la enseña o nombre comercial y la marca de productos y de servicios. Segundo, los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas que se utilicen en las actividades del establecimiento. Tercero, las mercancías en almacén o en proceso de elaboración, los créditos y los demás valores similares. Cuarto, el mobiliario y las instalaciones. Quinto, los contratos de arrendamiento y en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento de los locales en que funcionan, si son de propiedad del empresario, y las indemnizaciones que conforme a la ley tenga el arrendatario. Sexto, el derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial y los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento, siempre que no provengan de contratos celebrados exclusivamente en consideración al titular de dicho establecimiento. De esta manera, pues se establece que forman parte de un establecimiento de comercio, como ya lo dijimos, los contratos de arrendamiento y en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento de los locales en que funcionan, si son de propiedad del empresario y las indemnizaciones que conforme a la ley tenga el arrendatario. Es evidente entonces, cuando se enajena un establecimiento de comercio, se está cediendo el contrato de arrendamiento del local, aspecto que no en pocas ocasiones constituye el bien más importante del establecimiento de comercio. Luego encontramos
que de los artículos del 518 al 524 del Código de Comercio, con respecto a lo que entendemos que sigue hablando de los locales comerciales, nos habla ya acá un tema con respecto a que los locales comerciales con menos de 2 años de ocupación con el mismo establecimiento de comercio. Listo, está ahí, hasta ahí. Bueno, voy a aclarar dos cosas, ¿sí? Primero, el local comercial es fundamental para el ejercicio del comercio. Si ustedes miran el artículo 13 del Código de Comercio, pues se dice que se presume comerciante quien está matriculado en el registro mercantil, quien tiene un establecimiento abierto al público y quien hace publicidad, ¿sí? Quien se presenta o se publicita como tal. Entonces es importante el establecimiento, que quizás ahora con, digamos, las nuevas modalidades que hay frente a la forma de hacer la publicidad por parte del comerciante, y se utiliza mucho los medios como las redes sociales, como a veces las páginas web y esa cantidad de cosas, no significa que no haya un lugar físico, un establecimiento como tal. Entonces, el establecimiento sigue siendo importante, 1. Y 2, frente a lo de los bienes urbanos o rurales, hay una diferencia. La ley 820, como está ahí en el foro de la sesión de hoy, la ley 820 de 2003 es una norma que regula los contratos de arrendamiento de vivienda en el sector urbano. Significa que el arrendamiento de los predios en los sectores rurales no les aplica esa norma, ni tampoco les aplica el Código de Comercio. Entonces, ¿qué norma aplica? Aplica el Código Civil. El Código Civil, en el artículo 1973 en adelante, empieza a hablar del contrato de arrendamiento. Entonces, los arrendamientos rurales, las reglas las estipula el Código Civil. ¿Ok? Bueno, ¿quién continúa? Carol Dueñas, doctor. Sí, sigue, Carlos. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches, compañeros. Bueno, doctor, voy a empezar primero por dar una definición de qué es el contrato de arrendamiento. La definición la encontramos en el artículo 1973 del Código Civil, la cual indica: el arrendamiento es un contrato en que dos partes se obligan recíprocamente. Una a conceder el goce de una cosa y la otra a pagar. Dice que la ley no establece ninguna formalidad para que sea válida. Puede ser que sea pues de forma escrita para evitar pues más adelante de pronto conflictos entre las partes. Tengo que no hay necesidad de solemnidad en el contrato, o sea, no hay necesidad de ser oneroso, de ejecución sucesiva, principal y nominal, cumplimiento y buena fe. La normatividad general la podemos encontrar en el Código de Comercio, en el libro 3º de los bienes mercantiles, lo que nos comentaba el artículo 15, donde establece, pues, donde define que es un establecimiento de comercio. ¿Qué más puedo decir? El contrato de arrendamiento local comercial, no es indispensable tener la calidad de comerciante, pues el doctor nos acabó de explicar ese tema. Eso, tengo también... Perdón, Edith. Bueno, señor. Otra persona que me hable de la renovación del artículo 518, el derecho a la renovación. Yo, doctor. Nelson Peña, doctor.
profe. Claudia Hernández, doctor. Nelson, te escucho. Nelson y después Claudia. Bueno, doctor, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Bien. Bueno, el artículo 518, doctor. Un momento. Dice que el empresario a título de arrendamiento haya ocupado menos de 2 años consecutivos en un inmueble con un mismo establecimiento de comercio tendrá derecho a la renovación del contrato de cimiento en los mismos, salvo los siguientes casos. Dice que cuando el arrendatario haya incumplido el contrato. Bueno, cuando el arrendatario haya incumplido el contrato, que más adelante están las causales de incumplimiento, pues no se puede. En el segundo dice que cuando el propietario necesite los inmuebles para su propia habitación o para que un establecimiento cuyo destino o a la empresa sustancialmente distinta en la que tuviera un arrendatario. Doctor, en el segundo y tercero punto hacemos referencia también al desahucio. Vamos por parte. Primero hablemos del derecho, de ese derecho a la renovación que tiene el arrendatario. Primero, ¿quién es el arrendatario? Empezando por ahí. El arrendatario, la persona que toma el bien, que arrienda el bien, perdón, doctor. Claudia. Sí, doctor. ¿Quién es el arrendatario? El arrendatario es la persona que toma el bien en arriendo. O sea, no es mucho más fácil definirlo como que el arrendatario es la persona que paga un canon de arrendamiento por el goce y disfrute de ese inmueble. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Y quién es el arrendador? Es la persona, el dueño del inmueble, el que le da ¿cómo se dice? El goce a otra persona, para que otra persona goce del inmueble. El que entrega la cosa. O el inmueble. Ese sería el arrendador. Y recibe un beneficio mensual o como lo hayan estipulado en el contrato de arrendamiento. A ver, bueno, ¿quién de los que trabajaron este tema me podría explicar cuál sería la diferencia entre la renovación del contrato y la prórroga del contrato? Yo lo hago, Nelson doctor. Peña, doctor. No es lo mismo. Nelson Peña, Yo doctor. lo hago, doctor. Chilito, te escucho. A ver, Bueno, ¿cuál es la doctor, diferencia dice, entre renovación y prórroga? la diferencia es grande, porque dice que la renovación del contrato, si el comerciante lleva más de 2 años en ese, no, tiene más de 2 años, tiene derecho a la renovación. Y la diferencia es que la renovación es por el mismo tiempo. Y la prórroga solamente es un aplazamiento de tiempo. No. ¿Quién? La misma Profe, yo le colaboro. Oscar Ávila, yo le colaboro. Ávila, te escucho, Ávila. Bueno, profe, decimos que la renovación del contrato lo que se hace es cambiar el contrato, ¿cierto? Ahí se puede acordar un tiempo menor o un tiempo igual al que se estableció, pero ahí cambian algunas cláusulas dentro del mismo. Y la prórroga lo que busca es prorrogar el tiempo con las mismas condiciones en que se acordó en el contrato anterior. ¿Sí? Entonces, tenemos un contrato y se nos va a vencer. Entonces decimos que es prórroga, o sea que si teníamos el canon de arrendamiento, un ejemplo, este año, el año 2019, en 1 millón, y ya venimos al 2020 y se nos vence el contrato, y decimos, no, seguimos con la prórroga, entonces va a seguir en el 2020 el arriendo o el canon de arrendamiento valiendo 1 millón. Diferente es en la renovación, que ya podemos decir, si en el 2019 el canon valía 1 millón, ahora acá ya cambiamos las cláusulas del contrato y lo que hacemos es que en el 2020 el arriendo va a valer 1.100.000. Eso es, o sea, esa es la diferencia entre esas dos Exacto, muy bien. posiciones. No es lo mismo renovar que prorrogar. Cuando hablamos de la prórroga, es una ampliación por un periodo igual con las mismas condiciones del contrato. ¿Sí? Eso es una
una situación. Y otra situación es la renovación. Y renovar viene del término novación. Y la novación, ¿qué va a hacer? Cambiar pues una obligación por otra. Entonces, en este caso, es cambiar las reglas de juego, es decir, cambiar el contrato que venía funcionando o que venía ejecutándose por un nuevo contrato donde se pueden modificar las cláusulas, ¿ok? Esa va a ser la diferencia, porque de pronto ustedes pensarán, el 518 dice que el arrendatario tiene derecho a la renovación. Eso significa que si el contrato se hizo por 5 años, a los 5 años entonces se va a volver a extender por otros 5 años más. Eso es prórroga. Eso es una prórroga del contrato. Y la renovación es que cuando tiene más de los 2 años, el arrendatario ya tiene unos derechos adquiridos. ¿Y cuáles son los derechos adquiridos? Que en el momento que el arrendador, ojo que estoy utilizando el término arrendador, no estoy diciendo propietario, porque el arrendador no necesariamente debe ser el propietario. El arrendador puede ser un tercero, por ejemplo, el que le administra el bien, como una inmobiliaria, ¿sí? Puede ser el poseedor. No se requiere la formalidad que el arrendador sea el propietario. Entonces, este derecho a la renovación significa que el arrendatario tiene ya un derecho adquirido y significa que el arrendador tiene que preferirlo a él para celebrar un nuevo contrato antes que un tercero. Eso es lo que va a significar en el fondo el derecho a la renovación. Ahora, la norma aquí, el 518, dice, bueno, después de que ya tenga 2 años consecutivos de estar ocupando el arrendatario, tiene derecho a esa renovación del contrato. Excepto, y da 3 causales. Entonces, estas son las 3 causales que puede el arrendador invocar para hacer el restablecimiento, la restitución. Entonces, si el arrendador quiere solicitar la restitución, es decir, da por terminado el contrato y que le devuelvan su inmueble, no puede invocar cualquier causal, tiene que invocar cualquiera de estas 3 causales. Pero estas 3 causales, repito, aplican cuando el arrendatario tiene más de 2 años. Si el arrendatario no tiene los 2 años, entonces el arrendador no está atado a estas causales. El arrendador simplemente puede decirle, no tengo la intención de renovar el contrato y punto. Si tiene menos de 2 años. Es decir, si tiene 6 meses o 1 año y no hay ningún problema. No tendría ningún derecho. El derecho lo adquiere a que le renueven el arrendatario después de los 2 años. Y tiene una razón de ser. Cuando el arrendatario ha colocado un establecimiento, ha logrado 2 cosas. Una, que significa el goodwill y el know-how. Entonces, ese goodwill, esa acreditación, esa buena fama, la logró y por eso hay que darle prioridad a ese arrendatario. A ver, ¿quién de los que hizo el trabajo me puede explicar sobre estas 3 causales? ¿Sí? Explíquenme las 3 causales. Si quieren la pueden leer, ahí está en la pantalla. La pueden leer y la explican qué significa. Y ponen ejemplos. Profe, si quieres, yo le puedo ilustrar, Oscar, o no sé si de pronto... Preferiblemente otro que no haya participado. Yo, profe, Nelson Caicedo. Te escuchamos, Nelson. Bueno, la primera dice cuando el arrendatario haya incumplido el contrato. Eso puede ser, digamos, que yo tengo arrendado un local, entonces en el cual estamos pactando que él me paga, digamos, los 15 de cada mes. Digamos, si le incumplen el pago, yo le acepto el incumplimiento de un mes, pero el siguiente mes siguen cumpliendo. Entonces, ahí como están incumpliendo el contrato, ahí yo puedo pedirle el desalojo del inmueble. Ojo, hablemos técnicamente. Hablemos técnicamente.
Primero, dueño, ¿tú qué incumplimiento, opinas? entonces, el incumplimiento, por el ejemplo que está colocando Nelson, el incumplimiento ahí sería por la mora en el pago del canon, ¿sí? Esa sería Sí, una señor. forma de incumplir el contrato. La mora en el pago del canon de arrendamiento. Ajá. Y las otras causales. Bueno, la segunda dice cuando el propietario necesite los inmuebles para su propia habitación o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que tuviera el arrendador, tuviera el arrendatario. Entonces ahí se digamos, yo tengo una empresa, digamos, de confecciones. Entonces yo en esa empresa pues necesito un local, digamos, para vender las confecciones que yo tengo. Como son distintas las tareas que estoy realizando, entonces yo entraría. Si alguien quiere continuar con los otros, ¿Qué opinas, doctor Carlos Núñez? Doctor Pablo Ok. Lozano. Doctor, la segunda causal dice que cuando el propietario necesite los inmuebles para su propia habitación o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta a la que tuviera arrendado. Eso significa que, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si un local está destinado, por ejemplo, para un supermercado, y si el dueño de la casa, que lo necesita de pronto para un hospital, alguna cuestión así. Entonces, en ese evento, pues se llevaría a cabo. Dice que cuando el inmueble deba ser reconstruido o reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o la desocupación o, o demolido por su estado o ruina para la construcción de una nueva obra. Esto, por ejemplo, pues quiere decir cuando de pronto pasa alguna catástrofe, alguna cuestión así. Entonces, se necesita de pronto para hacer algún arreglo, o sea, que no puede estar ahí, o sea, necesariamente tiene que desocupar para hacer el arreglo. Ok. Bueno, técnicamente también podría decirse cuando amenaza de ruina. Y amenaza de ruina es pues, que pueda caerse parte digamos que parte del inmueble, no la totalidad, o que puede afectar, por ejemplo, el predio vecino. Ahí hablamos de una amenaza de ruina. Bueno, a ver, Juliet Paola, ¿qué es eso del desahucio? Profe, el desahucio significa notificar o dar aviso. Ok. Y ese aviso lo va a dar el arrendador al arrendatario. Al arrendatario, sí. Ahora, hay un Lo plazo. da con 6 meses de anticipación a la fecha antes de que se termine el contrato. ¿Y cuánto tiempo mínimo debe ser ese desahucio, ese aviso? Con 6 meses de anticipación lo hacen, profe. Espérate. Ok. Listo. Entonces, el desahucio es esa notificación que se le hace a la otra parte dentro del contrato, en este caso, el arrendador al arrendatario, de la no intención de renovación del contrato, invocando cualquiera de las causales, de las 3 causales que están en el 518. ¿Preguntas hasta acá? Doctor, buenas noches con Ernesto Martínez. A ver, Martínez.
Doctor, dentro de las reglas que está para solicitar nuevamente el inmueble comercial, cuando está ubicado dentro de una propiedad horizontal que está o fue construida para el comercio como un centro comercial, ahí pues me imagino que no se podría colocarlo pues para su propia habitación, solamente será destinado pues para comercio, porque está sometido a las reglas comerciales de esa propiedad horizontal. Pues no sé si estoy claro en eso, doctor, o Sí, usted me sí, confirma. claro, claro. Si fuese un local, ¿sí? Y que el local está en un centro comercial, pues ahí debería alegarse es que va a colocar un establecimiento para el mismo arrendador y que va a ser algo completamente diferente, un establecimiento completamente diferente al que funcionaba, que tenía el arrendatario. Así sería. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra Doctor, pregunta? una pregunta. Sí, Juan de Dios. Dime, Juan de Dios. Doctor, ¿estamos hablando solo de arrendamientos comerciales o también estamos hablando de propiedad horizontal o viviendas de vivienda? Porque eso no me ha quedado muy claro debido a que ha Estamos habido mucha... hablando, hasta el momento estamos hablando solo de arrendamiento comercial. Ahora, más adelante, cuando ya terminemos de ver, digamos, estos artículos que hablan del arrendamiento comercial, entonces hablamos de la ley 820 y del Código Civil. Muy amable. Ok, ¿quién más? Profesor, quiero participar. Soy integrante del grupo Nubia Alonso. Sí, te escucho, Nubia. Bueno, quiero complementar el artículo 5 y el 18 del que estaban los compañeros hablando, que en caso tal de que esas causales no se cumplan por parte del arrendador, él tiene que hacerle una tiene que responderle con una indemnización al arrendatario de acuerdo al artículo 522 del Código de Comercio. Dice que si el arrendador no cumple, no da cumplimiento al motivo de la cancelación del contrato, tendrá que indemnizar al arrendatario. ¿De qué manera tiene que indemnizar al arrendatario? De manera económica, ya que le ha causado perjuicios con respecto al traslado de su negocio y tal vez al despido de sus empleados. Todo eso lo tiene que resarcir el arrendador en caso de que no cumpla con esas causales que él pronunció para cancelar el contrato de arrendamiento comercial. Claro Eso que por sí. un lado. Pero ojo, porque hay un plazo para hacerlo. O sea, digamos, si el arrendador invoca que se va a hacer la reparación del inmueble, ¿sí? Que necesita hacer unas obras de adecuación y que para poder realizar esas obras de adecuación debe estar desocupado el inmueble. Entonces la norma habla que tiene 2 meses, 60 días para que inicie la obra. Si no la inicia, entonces ahí es donde aplicaría, por ejemplo, ese tipo de sanciones. La otra situación que hay que tener en cuenta cuando se hace, por ejemplo, la reconstrucción del local, como dice el 521, tiene un mes para que el arrendador, o sea, bueno, el ex arrendador le comunique, le notifique al arrendatario, al anterior arrendatario, y le diga si está interesado en celebrar un nuevo contrato de arrendamiento. O sea, aquí hay un derecho de preferencia hacia el anterior arrendatario. Entonces, si el arrendatario dice que no, pues ya el arrendador quedó exonerado de esa responsabilidad y puede celebrar un contrato con otra persona. ¿Ok? Sí, doctor. Y si dice que sí, entonces aquí la norma nos habla de, ya les voy a dar la palabra para que lo explique, de unas situaciones que hay que tener en cuenta para establecer, digamos, cómo se resolverían esas diferencias en cuanto al precio del canon.
Sí. Alguno de los que trabajó este tema pues puede participar con esa parte. Doctor, nosotros elaboramos unas diapositivas, si nos permite, son corticas, son 6 diapositivas para complementar lo que estamos Sí, aportando. si quiere compartirla, no hay problema. Listo, doctor. Por favor, ¿me permite compartir pantalla? Ya, permíteme. Listo. Y ahí puedes compartir la pantalla. ¿Se ve ahí, Doc? No, ¿No se ve? no. Ahí. Ahí sí. Listo, doctor. Esto es como un recuento porque de todas maneras ya se inició la exposición, pero es como una retroalimentación de lo que hemos venido tratando durante la clase. Dice que los contratos de arrendamiento comercial son puntos relevantes de este tipo de contratos. Contratos de arrendamiento. Sí, sí, ahí se ve, ahí se ve. ¿Qué es un contrato de arrendamiento comercial? Retroalimentando, dice que un contrato de arrendamiento se define como un acuerdo. Esto ya estuvo expuesto, pero es como para que les quede a los compañeros. Se publicarán en el grupo cuando terminemos la exposición, como para no perder el impulso de las diapositivas. ¿A qué llamamos establecimiento comercial? Se denominará así al conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Con el tipo de staffing, que si puede ir o qué, Se necesita para arrendar un establecimiento comercial. Para arrendar el local es necesario un contrato de arrendamiento de local comercial. Allí quedará estipulado todo para que más adelante no queden dudas ni haya lugar para malos entendidos. De todas maneras, el tipo de contrato de arrendamiento comercial, quiero hacer una acotación, es diferente a un contrato de arrendamiento de bien inmueble. Las características creo que las veremos más adelante como para darle espacio a otros compañeros a que participen. Ok. Continúa la compañera. Doctor, pues nosotras organizamos pues así como las diapositivas pues como para hacer, pues ya todos mis compañeros también han hablado de lo mismo, pues nosotros le hicimos como para tener como mi compañera como un apoyo de más. Entonces, de qué eran los requisitos para arrendar un establecimiento comercial. Pues la respuesta a toda esta duda están en el decreto 410 de 1971 y también conocido como el Código de Comercio, que consagra en su libro tercero, título primero y el capítulo primero de los artículos 518 al 524, la disposición para los establecimientos de comercio y su protección legal. En el artículo 18, derecho de renovación del contrato de arrendamiento, ahí encontramos lo que era el empresario que a título de arrendamiento haya ocupado no menos de 2 años consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento de comercio. Tendrá derecho a la renovación del contrato al vencimiento del mismo, salvo en los siguientes casos, los que nos comentábamos pues ahora. Cuando el arrendatario haya incumplido el contrato. Segundo, cuando el propietario necesite los inmuebles para su propia habitación o para establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que tuviera el arrendatario. Y tercero, cuando el inmueble deba ser reconstruido o reparado o con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o desocupación de demolido por su estado de ruina o para la construcción de una obra. Eso lo comentaba pues usted ahora y pues nosotras pudimos pues, o sea, investigamos eso y también dentro de esa investigación también investigué lo que eran las consecuencias de incumplir con el desahucio, de lo que estábamos hablando ahora. Entonces yo investigué como algo más hacia aparte, que era que cuando el desahucio es un requisito para la terminación del contrato, si no se cumple con él, no se puede terminar el contrato.
y ese se renovará automáticamente por el mismo término o duración. El desahucio deberá hacerse dentro del término legal o contractual. Si la ley dijo que la notificación se debe hacer con 30 días de anticipación, no vale si se hace con una anticipación de 20 días, pero sí vale cuando se hace la notificación con una anticipación de 40 días. Esa fue como lo que, así como lo que se investigó dentro del trabajo. Listo. Listo, bueno. No sé si de pronto alguno quiera hablar algo sobre, digamos, como algo muy sucinto, de cuáles podríamos definir como las principales diferencias de este arrendamiento comercial con el de vivienda urbana. ¿Lo puedo hacer, doctor? Sí, Chilito, adelante. Pues dice, las diferencias que existen es que pues, el arrendamiento comercial se rige por el Código de Comercio y el arrendamiento de vivienda urbana lo rige o lo regula la Ley 820 del 2003, que el arrendamiento comercial se realiza para desarrollar actividades de tipo comercial y el de vivienda urbana se hace para el uso o desarrollar actividades pues, tendientes a la vivienda o de un hogar. Y que otro que hay es que el arriendo comercial siempre será honoroso y el arriendo de vivienda urbana puede ser honoroso o gratuito. Sí. ¿Por qué dices que el de vivienda urbana puede ser gratuito? Sí, porque una persona puede enajenarlo. Bueno, pero ya sí ya es otra cosa. Pero en el Sí, por eso arrendamiento no. siempre se va a pagar, siempre el arrendatario va a pagar por el goce y disfrute. No, pero no todas las veces, doctor, porque yo conozco bastantes casos donde las personas, por ejemplo, tienen trabajadores y les permiten una casa que ellos tienen, entonces le hacen un tipo de arriendo así que no es honoroso, sino que solamente es como una forma de como restituirle como el trabajo, pero sin recibir ningún dinero a cambio. Entonces solamente para que no se vayan a quedar después con el bien, entonces ellos hacen un contrato. Quiero complementar, doctor, si me permite lo que está comentando el compañero Edwin, con respecto al cobro del canon de arrendamiento en cuanto a la vivienda urbana, al inmueble, sí, a la vivienda urbana y al inmueble comercial, son totalmente diferentes. El canon de arrendamiento de la vivienda urbana se cobra el aumento es con el valor del IPC del año inmediatamente anterior y como la relación para poder hacer el contrato de arrendamiento comercial se rige más por la parte mercantil, entonces la relación es contractual y también se puede acordar por las partes. No está tan reglado como lo es el contrato de vivienda urbana, de vivienda de habitación. Dice que en el contrato de arrendamiento comercial se puede acordar el valor del canon del IPC más 2 puntos o el IPC más el 30%. Eso lo acuerdan las partes. También Bueno, habla de digamos que haciendo una diferencia, ya que hablas de eso del incremento, es importante que haya claridad sobre eso. Frente al reajuste, en el contrato de arrendamiento comercial, las partes tienen completa libertad. Las partes tienen completa libertad para establecer no solo el canon, ¿sí? Cuánto va a ser el canon de arrendamiento, sino el reajuste anual, ¿sí? Cuánto va a ser el porcentaje. Mientras que en el de vivienda urbana, la ley 820 dice que el canon no puede ser superior al 1% del avalúo del inmueble. No dice cuál avalúo, si el catastral o el comercial, no lo dice. Entonces, primero, el de vivienda estipula un máximo
frente al canon. Y segundo, que dice la ley 820 que el reajuste en el canon no puede ser superior al IPC, ¿sí? Y el IPC se va a determinar por la inflación. Entonces, está restringido, primero, el monto a cobrar por canon y segundo, el reajuste del contrato. Yailin Yajaira, si quieres, participa, ¿ok? Démosle el chance a Yailin que también participe. Profe, pues ya lo escribí por el chat, pero que hablando de los incrementos, en cuanto al tema del incremento del arrendo comercial, al existir esa libertad contractual en el arrendamiento comercial se puede establecer de muchas maneras. Puede ser por las partes, mientras que en el arrendamiento de vivienda urbana existe un control en el porcentaje de los incrementos que establece la ley. Ok. William Cifuentes, ¿iba a comentar algo, preguntar algo? Sí, doctor, buenas noches. Doctor, hágame un favor, referente a los cánones o el valor del canon de arrendamiento. Si en un apartamento hay un local, pero este se tiene arrendado a diferentes personas, el canon del arrendamiento del local se hace por el 1%, de la vivienda se hace por el 1%, ¿vale? Ajá. Del avalúo catastral, me imagino. Entonces, No, sería del avalúo. La norma habla que del avalúo, pero no dice si el catastral o el comercial. Ah, vale. Porque, bueno, el catastral puede estar sobre 600 millones. El comercial y el catastral sobre 70 millones. Mi pregunta es, tengo claro lo de para vivienda, pero si el local está dentro de esa vivienda y está arrendado a otras personas, ese canon de arrendamiento, ¿sobre qué avalúo se puede consagrar para poder cobrar? ¿Del cuál? ¿Del comercial? No, me explico. Hay un apartamento, ¿vale? Pero ese apartamento tiene un local en el primer piso, ¿vale? Sí, el local está arrendado a otra persona y el apartamento a una familia. Mi pregunta es, Los ¿se puede arrendatarios sobre son diferentes. avalúo? Estoy entendiendo que los arrendatarios, hay un mismo arrendador y dos arrendatarios diferentes. Un arrendatario para vivienda urbana y un arrendatario para local comercial. Sí, sí. El valor del canon de arrendamiento, ¿cómo se puede calcular? Para el local comercial no Sí, hay para el local reglas. comercial. No hay reglas. O sea que el arrendador puede establecer el precio. Puede establecer el precio y el arrendatario, pues, decidirá si acepta o si de pronto pueden llegar a negociar el precio del canon. Pero no hay, digamos, no hay topes. El tope está únicamente para vivienda urbana. Pero el tope para vivienda urbana es para darle unas garantías al arrendatario, porque el arrendatario es la parte débil en esa relación contractual. Entonces, vale. Por eso, Vale. por eso hay esas reglas para la vivienda urbana, pero para el local comercial no. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno. Me quedó claro, gracias. ¿Otra pregunta? Profesor Belisario. Dime, Belisario. Profesor, solamente quería contextualizar un poquito sobre el video que usted iba a presentar inicialmente, que se quedó pegado y que lo pudimos verificar en la plataforma. Solamente quería decirle a los compañeros que este video realmente resalta son las características especiales del contrato de arrendamiento comercial que están enmarcados prácticamente desde el 518 al 524 en esta normatividad. Básicamente el expositor allí lo que nos habla es de que estos derechos
están consagrados allí, son características especiales y son para proteger la propiedad, la tenencia, para el empresario, para el dueño. Entonces, estas son pues normas protectoras, es lo que nos dice el video. Y también, allí también él nos habla del decreto especial que regula en el 3817 de 1972, que es para parqueaderos y fincas, que el profesor ya había hablado sobre él. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguno de los que trabajó este tema que pudiera de pronto hablarnos algo del arrendamiento que trae el Código Civil? Profe, Oscar, yo los pongo en contexto. Listo. Primeramente decimos que, bueno, el Código Civil trae la definición del arrendamiento en su artículo 1973. Dice que el arrendamiento es un contrato en el que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio, un precio determinado. También tenemos, pues, en el artículo 1974, las cosas que son objeto de arrendamiento o son susceptibles de arrendamiento, y decimos que son todas las cosas corporales o incorporales que pueden usarse sin consumirse, excepto aquellas que la ley prohíba o prohíbe arrendar, y los derechos estrictamente personales como los de habitación y uso, que pues ya habíamos hecho las diferencias. También tengo acá, profe, si quiere pero puedes colocar ejemplos. La definición de contrato. Oscar, puedes colocar ejemplos. Sí, señor. Ya, o sea, ya hemos hablado del arrendamiento comercial. Entonces ya sabemos, listo, los inmuebles como los locales comerciales, ya. Vivienda urbana como, bueno, los apartamentos, las casas. Ahora, ¿puedes decirnos unos ejemplos de cuáles podrían ser esos bienes que podrían darse en arrendamiento y que estarían regulados por el Código Civil? Pues acá yo lo que estoy mirando es decía que eran los bienes, por ejemplo, los vehículos, que se hace el arrendamiento de los vehículos. También dentro de las obras que pues se puede arrendar un servicio. De pronto la obra es de construcción y lo que hacen es con otro tipo de entidad arrendar, no sé, para que le haga todo el tema de pronto de pintura, de organizar pues el apartamento. Son como unos contratos adicionales al que de plano se está realizando. Ojo la pregunta, te está yendo por otro lado. Otras cosas son las mejoras, de las cuales vamos a hablar ahora. ¿Qué otras cosas se pueden dar en arrendamiento? Servicios, como por ejemplo, Uber, ¿qué está haciendo? Está arrendando un servicio. ¿Qué servicio? Un vehículo con un servicio de conductor. Eso es un arrendamiento. Ese arrendamiento de cosas o servicios está regulado por el Código Civil. Me imagino que ustedes habrán visto, no solo las noticias del COVID, habrán visto que hubo una decisión por parte del Tribunal Superior de acá de Bogotá, donde dejó sin efectos la decisión, la sentencia emitida en septiembre por la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, ¿qué hizo Uber cuando regresó, creo que en febrero, que regresó Uber, el servicio de Uber, febrero o marzo? Regresó bajo esa modalidad del concepto de arrendamiento, del servicio del servicio de conductor, el servicio de conductor y del vehículo. Entonces, ese tipo de arrendamientos están regulados por el Código Civil.
Ustedes me imagino que han visto que en todas las ciudades del mundo, bueno, en la mayoría, en las principales ciudades, especialmente en donde hay mucho turismo, hay unos alquileres de vehículos y le llaman rentacar. Me imagino, y hay muchos. Aquí en Bogotá hay muchísimas empresas de rentacar. ¿Qué se hace en esos contratos? Lo que uno hace es arrendar el vehículo. Uno va y paga porque le permitan usar ese carro, ese vehículo. La diferencia va a ser en que el arrendamiento de la vivienda o el arrendamiento del local se va a establecer por periodo de un mes, de 30 días. Mientras que acá, por ejemplo, el de vehículos va a ser por días. O cuando van y arriendan en un motel una pieza. Eso es un arrendamiento también. Le van a arrendar el ratico. No sé, 2 horas, 1 hora, 3 horas, no sé. Eso es un arrendamiento. Que no sea por 30 días, eso es otra cosa. Pero en ese tipo de arrendamientos se aplica el Código Civil. Ahora, siempre cuando hablamos de arrendamiento hay que tener en cuenta algo, que el arrendatario debe mantener en buen estado la cosa y debe hacer unas reparaciones locativas. Esas reparaciones locativas, por ejemplo, tratándose de un inmueble, sería la pintura. La pintura va a ser una reparación locativa. Entonces, ese tipo de reparaciones locativas deben ser asumidas por el arrendatario. Y las reparaciones necesarias, es decir, aquellas que no obedecen al uso o desgaste, deben ser asumidas por el arrendador. Un ejemplo, si hay una filtración, hay una gotera, hay una fuga de agua, eso es una reparación necesaria que debe ser asumida por el arrendador. No puede trasladársele esa carga al arrendatario. La norma establece, la 820, es la única que establece eso, que si el arrendatario realiza ese tipo de reparaciones necesarias que no está obligado a asumirlas, puede descontarle del canon de arrendamiento esas reparaciones. Entonces, la 820 dice que puede descontarle por la derecha, el arrendatario del canon puede descontarle lo que se gastó en esa reparación necesaria. Pero hay un límite. ¿Y el límite cuál es? Que no puede descontarle sino el 30%. Entonces, si el arriendo es 1.000.000 de pesos y el arriendo es 1.000.000 y el arreglo costó 900.000, el arrendatario no puede decir, yo este mes no le voy a pagar el 1.000.000, sino que solo le voy a pagar 100.000 y le descuento por la derecha el arreglo. No. Tendría que descontarle 300.000 en ese mes, en el mes siguiente otros 300 y en el otro mes otros 300. ¿Ok? Esas son las reparaciones necesarias. Como su nombre lo indica, son reparaciones que debe asumir el arrendador para que pueda disfrutarse y pueda gozarse ese bien sin ningún tipo de interrupciones. Dime, William. Doctor, hágame un favor. ¿Pueden haber vicios ocultos en un local de arrendamiento? Si uno se da cuenta de esto después de 2 años, ¿puede uno pedir indemnización? No. Como una humedad, por ejemplo. No. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de esos vicios ocultos, aplica el concepto de los vicios ocultos, como va enfocado la pregunta que estás haciendo, al tema de la compraventa, ¿sí? Más no al arrendamiento. Si el arrendatario podría decir, bueno, aquí hay como una humedad, hay unas situaciones que generan que no pueda disfrutar plenamente del inmueble, ¿qué es lo menos que tiene que hacer? Pues comunicarle al arrendador tal situación y que el arrendador la repare. Porque el arrendador tendría que hacer la reparación, esa reparación necesaria.
y debe ser asumida por el arrendador. Ahora, que si el arrendador le dice, bueno, después de que la reparó y siguió persistiendo la situación, le diga, mira, si quieres podemos dar por terminado el contrato de arrendamiento, eso es otra cosa. ¿Sí? Ya. Pero si se lleva más de 2 años, ¿hay algunos perjuicios por ese motivo? Sería muy difícil de determinarlo, porque tendría que probar, acuérdate de la carga de la prueba, tendría que probar que le ha solicitado la reparación, 1, y 2, la ley 820 faculta al arrendatario para que el arrendatario pueda, en ese tipo de situaciones, por ejemplo, hacer la reparación y recontarle el valor de la reparación al arrendador. Digamos, el arrendatario no está obligado a soportar la carga, pero la ley le da alternativas. Le dice, listo, comuníquele, avísele, notifíquele. Si pasa el tiempo y no realiza la obra, entonces, bueno, vuelve y comunícale, oiga, ya que usted tanto tiempo no ha realizado esa reparación, yo voy a asumirla y le descontaré del arriendo. Pero Ok, doctor. se le Muchas permite de esa forma al arrendatario poder lograr que el arrendador pueda reconocer y asumir esas reparaciones necesarias. ¿Alguna otra pregunta? No, no, señor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Profesor Belisario, en cuanto ahorita estamos hablando del arrendamiento de vehículos, por ejemplo, por parte de Rentacar, y el conductor también es responsable allí, o es el arrendatario también es responsable de las infracciones. Si yo tomo en arriendo un vehículo, pero cometo una infracción, eso también está contemplado en el contrato ahí de que yo la debo cancelar. O sea que más adelante me lo pueden exigir. Claro. Están en su derecho. Claro, y eso, bueno, por poner el ejemplo del Rentacar, pero me imagino que ustedes han visto que muchas empresas, tanto entidades públicas como empresas privadas, a veces rentan vehículos para poder desarrollar la actividad. Entonces, aun cuando sean particulares, va a ser un contrato de arrendamiento de vehículos y se va a regir por el Código Civil. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ya para finalizar? Profe, aquí podemos hablar del leasing, de un leasing comercial de arrendamiento. No, porque el leasing tiene una particularidad diferente. Aun cuando el leasing viene de lease, del verbo lease, que es rentar, arrendar en inglés, en el leasing la finalidad no es solamente entregar la cosa para que se pueda usufructuar o para que se pueda disfrutar, gozar y disfrutar como dice la norma. En el leasing tiene una cláusula especial que habla de la posibilidad que tiene al finalizar el contrato el arrendatario para comprar esa cosa bajo ciertas condiciones. Entonces, hablamos de leasing solo cuando dentro del contrato está expresamente pactado que se puede ejercer la opción de compra bajo tales condiciones. Si no dice eso, va a ser un contrato de arrendamiento. Gracias, profe. Profe, otra preguntita antes de que termine. Profe, cuando uno toma un bien inmueble en arriendo, siempre le piden, oye, tiene que dejar por ahí una cuota o la mitad del arriendo o un canon de arrendamiento. Un depósito. Por si usted se va ahí, sí, un depósito. ¿Esos depósitos son legales? Que dicen, no, es para pagar los servicios si usted se va ahí. La ley 56 del 1985, que era la anterior ley de arrendamientos antes de la 820, permitía que se dieran esos depósitos. La 820 lo prohíbe, pero digamos como que abre una ventanita y la 820 dice se puede únicamente dejar un depósito para el pago de los servicios públicos, únicamente, no para el pago de los cánones. Entonces, muchas gracias por tu pregunta, muy oportuna. ¿Qué hacen muchas inmobiliarias o a veces los arrendadores cuando son personas natural? Le dicen, bueno, si no tiene fiador, como no puede exigirle el depósito, le dice, vaya y adquiera una póliza
de arrendamiento. ¿Y qué hace muchas veces la aseguradora? La aseguradora le pide una cantidad de documentación y fiadores y todo como si fuera la inmobiliaria. Y al final después le dan otra opción, le dice, bueno, si usted no tiene fiador, nosotros le podemos vender la póliza, pero usted debe constituir un CDT por tantos cánones de arrendamiento. Y he visto que a veces esos CDT piden entre 3 y 10 cánones de arrendamiento. Ahí le están haciendo el quite a la norma, porque está prohibido el depósito. Entonces, lo utilizan a través de esa figura de un CDT por una póliza de arriendo para lograr tener un depósito y poder cubrir los montos adeudados en caso de incumplimiento por parte del arrendatario. Así, de esa forma, le hacen la comba al palo. Le buscan la comba al palo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahí hay otro video en el aula. Profesor, hay otro algo video sobre el uso mixto. En algunas casas, profe, en algunas casas una parte se usa para vivir y la otra para explotar la parte comercial. Entonces, allí nosotros averiguamos que la Corte Suprema de Justicia pues, ha determinado que el mayor porcentaje del área usada es la que determina la actividad. Si es comercial o si es... Sí. Eso en cuanto al uso mixto. Cuando es vivienda, se tiene vivienda. Generalmente, en muchos negocios comerciales se tiene vivienda y se tiene la actividad comercial ahí mismo. Entonces, simplemente lo que tenga más la jurisprudencia civil pues, de la Corte Suprema, pues ha determinado que el mayor porcentaje del área, con ella vamos a determinar la actividad. Es bien importante también tenerlo en cuenta. En el aula virtual coloqué otro video donde se habla del decreto 579 de ahorita de abril del 2020, que sacó el gobierno nacional por el COVID-19. Entonces, para que vean el video, yo sé que seguramente ya habrán leído algo al respecto sobre esas determinaciones que ha establecido el gobierno frente a las restituciones que quedaron suspendidas hasta el 30 de junio. Doctor, ¿le puedo hablar de él? Pero algo rapidito. Bueno, solamente dice que el decreto 579 del 15 de abril del 2020 se dicta para mitigar los efectos del COVID-19. Entonces dice que no se puede practicar desalojos, que si hay que pagar, hay que hacerlo en acuerdos arrendador y arrendatario. No se cobran penalidades de intereses de mora por estos 3 meses. Si se cobra, tiene que ser solamente una retribución del 50% de los intereses que estén en ese momento. El contrato se prorroga por un periodo igual, pero esto también va por medio de acuerdos. Quedan suspendidas las obligaciones contenidas en el contrato. Se aplica a los contratos comerciales, civiles y otras clases de contratos. Los que no se pueden aplicar son los contratos celebrados por una autoridad judicial. Ejemplo, cuando hacen un arrendamiento de una casa para protección de víctimas o desplazados y contratos de leasing habitacional o leasing financiero. Ok, listo, bueno. Entonces, feliz fin de semana para todos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, profe.